Hola a todos y bienvenidos. A ver, ¿qué pasa cuando los fenómenos más extraños, esos que desafían cualquier explicación lógica, acaban escritos negro sobre blanco en informes oficiales de la policía o del gobierno? Pues de eso va nuestro análisis de hoy. Escuchemos esta frase, que pone los pelos de punta. Y lo increíble es que está sacada palabra por palabra de un informe oficial. Y no es de una película de miedo, aunque lo parezca. Su origen es mucho más real y, la verdad, sorprendente. Viene nada menos que de un archivo policial desclasificado. Y esto, claro, nos mete de lleno en el tema. ¿Qué pasa cuando lo inexplicable queda registrado por escrito con sello oficial? Bueno, vamos a meternos en materia. Hay que entender primero cómo las instituciones oficiales, las serias, se enfrentan a sucesos que sencillamente no tienen una explicación fácil. Y esto es súper importante. ¿Quiénes investigan estas cosas? Porque, ojo, no hablamos de aficionados. Hablamos de programas de las fuerzas aéreas, de autoridades de aviación civil, de la propia policía. Vamos, profesionales entrenados cuyo trabajo es, ante todo, documentar hechos. Sin más. Con objetividad. Vale, pasamos a uno de los campos, quizá el más conocido, el de los fenómenos aéreos. Aquí los informes oficiales van desde avistamientos que desconciertan, que ya es bastante, hasta pruebas físicas, encontradas en el terreno. Un caso que es un clásico del libro es el de Socorro, en Nuevo México. ¿Y por qué es tan sólido? Pues porque el testigo principal no era cualquiera. Era un sargento de policía, Lonnie Zamora, que estaba de servicio. Y es que en este caso las pruebas físicas que se encontraron fueron, abrumadoras. Y lo más importante, quedaron registradas oficialmente. Estamos hablando de que varios agentes e investigadores confirmaron las marcas en el suelo, la vegetación quemada e incluso el calor que todavía salía de allí horas después. Pero quizá lo más alucinante fue la conclusión del experto que la propia Fuerza Aérea contrató para investigarlo, el astrónomo J. Allen Hynek, que por cierto era un escéptico de manual. Pues bien, fue incapaz de encontrar una explicación normal. Su veredicto final clasificado como no identificado. Y que nadie piense que esto es cosa del pasado. Décadas más tarde, en Chile, los expertos de su agencia de aviación civil describieron las maniobras de un objeto de una forma, decían que eran sencillamente imposibles para cualquier avión que conocemos. Sí, el caso Collahuasi es tremendo, sobre todo por la calidad de los testigos. 35 profesionales en una mina, viendo un objeto plateado durante 2 horas a plena luz del día. La cosa fue tan evidente que la Autoridad de Aviación de Chile, el CCA, lo tuvo que reconocer oficialmente como un fenómeno aéreo no identificado. Casi nada. Pero, a ver, que los archivos oficiales no solo miran al cielo. A veces los informes más raros, los más extraños, vienen de dentro de una casa. Fijaos en esta comparativa entre dos de los casos tipo poltergeist más famosos de Europa. Y el hilo conductor es que es alucinante. En ambos casos tenemos a agentes de policía en acto de servicio siendo testigos directos de fenómenos paranormales y dejándolo por escrito en sus informes. El informe de la policía del caso Vallecas es que es único en España. Y lo que lo hace tan potente no es que cuente lo que decía la familia, no. Es el testimonio directo de lo que un inspector jefe y su equipo vieron con sus propios ojos esa noche, lo que ellos vivieron y documentaron. Vale, entonces, si las autoridades investigan todo esto, ¿qué encuentran? La lógica dice que la mayoría de los casos se acaban explicando, ¿no? Y sí, es así, pero no todos. Para hacernos una idea de ese residuo de casos sin explicación, tenemos que ir al estudio oficial más grande que se ha hecho nunca sobre ovnis, el proyecto Blue Book de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Analizaron miles y miles de casos. Pues bien, de más de 12.600 avistamientos investigados, 701. Esa es la cifra. 701 casos que la propia Fuerza Aérea, después de investigarlos a fondo, tuvo que etiquetar oficialmente como desconocido. Cuando vemos los datos así en un gráfico, la cosa queda muy clara. Es verdad, la gran mayoría, casi el 95%, se resolvieron. Eran aviones, globos, ya se sabe. Pero ese 5,5% que queda representa cientos de casos que para los investigadores fueron y siguen siendo un completo misterio. Y ojo, que este residuo inexplicable no es cosa solo del proyecto Blue Book. Si miramos estadísticas oficiales más recientes, como las de la agencia chilena, pues nos encontramos un patrón muy parecido. Siempre hay un pequeño porcentaje, pero constante, de casos que sencillamente no se pueden explicar. Llegados a este punto, la pregunta es, ¿por qué seguimos hablando de cosas que pasaron hace décadas? Bueno, pues no es solo por el misterio en sí, sino por la calidad de los documentos que dejaron.
La clave de por qué casos como el del policía Zamora en Socorro o el del inspector Negri en Vallecas han aguantado tan bien el paso del tiempo es la figura del testigo creíble. Pensemos que no eran personas cualquiera, anónimas. Eran profesionales que se jugaban su carrera y su reputación al firmar esos informes. Entonces, aquí tenemos un buen resumen de los ingredientes que hacen que estos archivos oficiales sean tan potentes. Es una mezcla de testimonios de profesionales, de pruebas físicas y del propio fracaso de las autoridades a la hora de encontrar una explicación. Y claro, todo eso alimenta un debate que a día de hoy sigue muy vivo. Y todo esto nos lleva a una última reflexión. Los archivos demuestran que, a veces, lo imposible queda documentado con sello oficial. Quizá la verdadera pregunta ya no es ¿qué fue lo que se vio?, sino más bien, ¿por qué estos expedientes siguen oficialmente abiertos? Muchas gracias por la atención en este análisis. Si algo queda claro es que, a veces, las historias más increíbles no están en los libros de ficción, sino guardadas bajo sello oficial en los archivos de un gobierno. Hasta la próxima.